Muy bien, voy a iniciar con una lectura. Me gustaría que la escucharan. Ahorita les doy la cita, pero primero escúchenla. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo les quiero preguntar, ¿de quién está hablando este texto? Es un texto que habla de Jesucristo. Y fíjense cómo es interesante, porque este texto tan descriptivo de lo que nosotros vimos en el Señor Jesucristo fue escrito aproximadamente 750 años de que esto sucediera. Y vemos cómo literalmente esto ocurrió. Y lo vemos en la palabra de Dios. 750 años a veces se dice fácil, ¿no? Así como ahorita Nilsa dijo, hace 40 años que escuché hablar de Jesucristo, se dice fácil, son muchos años. Pero, ¿cómo estábamos hace 750 años? ¿Cómo estaban estas tierras? ¿Cómo estaban? Pues no sé, había aquí Cucapás, Paypay, Quiliguas, tal vez. No se fundaba todavía la Gran Tenochtitlán. Un poquito para que nos pongamos en perspectiva de lo largo que es el tiempo, que a veces con mucha facilidad mencionamos. Pero realmente fue mucho tiempo antes de que ocurriera. Es como si en aquellos tiempos hubieran dicho, algún día va a haber una ciudad de Tijuana que será así, será así, y la describieran tal cual. Es muy complicado. Es muy complicado que eso sea casualidad. Fíjense que ayer escuché a una persona decir que que él estuvo en una escuela en donde estuvo estudiando la Biblia, dice, y estudiamos mucho la Biblia, nos enseñaban de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice. Entonces, pues yo aprendí mucho, estuve 9 años estudiando eso, dice, y me di cuenta que en el Antiguo Testamento venían puras cosas malas. Eso dijo él, que en el Antiguo Testamento venían, y que en el Nuevo Testamento venían puras cosas buenas. Entonces yo prefería leer el Nuevo Testamento y hablar del Nuevo Testamento. ¿Pero ustedes creen que eso sea así? Que en una parte de la Biblia habla de algunas cosas malas y en otra habla de las cosas buenas. Como ejemplo está este texto que habla de puras cosas buenas para nosotros, está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Isaías, en el capítulo 53 de Isaías. Y la Biblia
es un libro excepcional, único, porque es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios y que tiene un propósito específico. Por eso quienes han intervenido aquí han dicho que la palabra de Dios les sea de bendición. Por eso Nilsa en su testimonio decía, yo escuchaba la palabra y la palabra de Dios fue trabajando en mi corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es inspirada por el Señor y la mueve por medio de su Espíritu Santo para trabajar en los corazones de las personas. La Biblia es un mensaje completo. Y ciertamente en el Antiguo Testamento hay una parte del mensaje en donde el Señor nos muestra lo que se conocía como la ley y los estándares, por llamarlos de alguna manera, los estándares del comportamiento que debía tener una persona que deseara alcanzar la salvación eterna. Y yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de esto, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, normalmente ya hemos escuchado de esto que estamos hablando, lo podemos identificar, pero esto no sucede en otros países, en otras culturas, e incluso en países muy numerosos que tienen la mayor cantidad de habitantes en la tierra, como pueden ser China, como puede ser Japón, bueno, Tokio, que es la ciudad más grande del mundo, como puede ser la India, que hay personas que todavía no han escuchado de Jesús. Para nosotros es muy común, o es más común, digamos, escuchar hablar de él. Pero lo importante es que el mensaje que escuchemos de él provenga de la fuente adecuada, y esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. Por eso, siempre que escuchen un mensaje que nosotros generemos aquí en esta reunión, o un testimonio como el que nos compartió Nilsa, o un canto como el que nos compartió Anita, ustedes van a ver que está inspirado en un versículo de la palabra de Dios, está movido por la palabra de Dios. Y esto es algo muy, muy importante. Las fuentes de las que podemos nosotros conocer al Señor Jesús, la única por la cual lo podemos conocer es la Biblia, pero hay mucha información dispersa. Yo mismo fui una persona muy inquieta en ese sentido, tratando de conocer. Yo siempre sentía un vacío en mi corazón y pensaba que era la sociedad la que estaba mal. Efectivamente estaba mal la sociedad, pero al final de cuentas andaba en la búsqueda de Dios. Y leí muchas cosas, me informé de muchas cosas, leí hasta de filosofías orientales y leía de muchos lugares, muchas fuentes. Y al final, como ya he escuchado decir a otras personas, al final termina uno más confundido, porque las teorías se contradicen, porque las personas dicen una cosa y luego otras argumentan y debaten en contra. Y la verdad, la única verdad, es la palabra de Dios. Cuando yo entendí esto, me remití a estudiar la palabra de Dios. Pero déjenme decirles una cosa, dentro de esta búsqueda de la que les hablaba, en un momento determinado, abrí una Biblia. Yo vivía en la Ciudad de México, estaba trabajando allá, y dije, yo no quiero que alguien me acuse de no haber leído la Biblia, porque yo quiero hablar de Jesús. Y la abrí, y terminé criticando y cuestionando, y a lo mejor diciendo un poco lo que esta persona decía. No, pues ahí hay puras cosas malas, ahí se habla de puros pecados, asesinatos, guerras. Pero el problema es que cuando nos acercamos a la Biblia o a Dios con un concepto ya establecido y con un propósito, mi propósito era decir y justificarme, no, yo ya leí la Biblia, y así lo decía, ya lo leí, es un libro que lo criticaba, ¿no? Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo genuino de que Él nos enseñe, de que Él nos muestre su palabra, de que Él nos guíe a través de ella, Él lo hace. Y es entonces cuando nosotros podemos ver la maravilla de la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. En esta parte del Antiguo Testamento decíamos que los estándares de Dios se establecen. Hay los llamados 10 mandamientos, por ejemplo, como la ley establecida por el Señor. Y una de las conclusiones a la que nos lleva precisamente, y es el propósito del Señor en el Antiguo Testamento, es que nosotros entendamos que no somos capaces de cumplir el Antiguo Testamento. Digo, a lo mejor aquí hay, la ley, los 10 mandamientos, por ponerlos como ejemplo, ¿no? A lo mejor aquí hay alguien que ya los ha cumplido todos, no sé. Por ejemplo,
Levanten su mano los que nunca han asesinado a nadie. Los que nunca hayan asesinado a nadie, levanten la mano. Ricardo, ¿ya asesinaste a él? Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Aunque no sé si seamos conscientes. A ver, levanten la mano los que nunca han sido capos de la droga y que han, como consecuencia de esto, dañado a mucha gente. Casi todo, ok. Levanten la mano los que nunca han dicho una mentira. Es un mandamiento de la palabra de Dios, no darás falso testimonio. Y bueno, a veces es más fácil reconocer cuando contrastamos con estas cosas, pero en muchas ocasiones también nosotros cometemos otro tipo de crímenes que no confesamos abiertamente, pero que sabemos que hemos cometido. Pero lo importante es que nos demos cuenta de que todos estamos mal delante del Señor. Porque en esencia, lo que nosotros hemos hecho en la vida es vivir la vida de acuerdo a nuestro criterio. Una de las cosas que yo decía también por justificarme cuando alguien me hablaba de Dios o me quería hablar de Dios, yo decía, no, mira, yo tengo una relación con Dios, Él sabe qué onda conmigo y yo sé qué onda con Él. Así contestaba siempre y ya como que con eso me los quitaba un poquito de encima, ¿no? Pero bueno, siempre que recuerdo este pasaje, me acuerdo también de las novias que tenía en la primaria. Porque, no, fulanita, no, tercero de primaria, no, es mi novia. Pero ellas nunca sabían, ¿no? O sea, nunca se enteraron que eran mis novias, ¿no? Pero mi mamá que sí sabía me decía, César, si no te bañas, le voy a decir a Olivia que eres un cochino y que no. Y yo, no, rápido pasaba a bañarme, ¿no? No podemos nosotros establecer una relación con alguien sin considerar la opinión de la otra persona. Entonces yo no puedo decir, tengo una relación con Dios, diciendo, Él sabe qué onda conmigo y yo sé qué onda con Él, porque la verdad, Él sabe qué onda conmigo, pero yo no sé qué onda con Él, porque no he considerado su opinión. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué piensa de mí? Y si puedo establecer una relación con Él o no, es muy importante que lo podamos nosotros determinar. Lo sorprendente de esto es que Dios mismo quiere establecer una relación con nosotros. Él lo quiere hacer y nosotros somos los que nos hemos negado. Nosotros somos los que hemos andado por diferentes caminos, ¿no? ¿Por qué hace estas cosas el Señor? Simplemente por amor. El Señor lo hace todo por amor. Él fundamenta todo lo que hace en un amor infinito, en un amor que nosotros no conocemos hasta que le conocemos a Él. Porque este tema del amor, ahorita se decía, qué bueno que se hablara del amor y de este tipo de cosas siempre, pero lo que el mundo conoce como amor realmente es un sentimiento de egoísmo, es un sentimiento de querer a otra persona para ti. Realmente es algo que tú quieres, pero es este sentimiento de decir, ay, yo te amo, a ver, yo te amo, pero si eres así, si haces así, te quiero para mí. Pero el amor de Dios es un amor desinteresado. Es un amor infinito, es un amor perfecto. Puede ser comparado, por ejemplo, con un amor de una madre, ¿no? Un amor puro. Nosotros podemos decirles, y desgraciadamente cada vez menos, ¿no? Por la maldad que hay en el mundo que nos comentaba ahorita Anita, cada vez menos, pero sí podemos compararlo con el amor genuino de una madre que tiene por sus hijos. O sea, nunca vas a tener un amor incondicional porque yo siempre busco tu beneficio, se supone, ¿no? Pero el amor de Dios es perfecto, no pide nada a cambio. Él se entrega a sí mismo. Pero como hemos visto ahorita, dice la palabra de Dios que si nosotros incumplimos en un solo mandamiento, nos volvemos culpables de toda la ley. El problema que tenemos es que hemos pecado. Por eso necesitamos a Cristo. El mensaje del día de hoy se llama, necesitas a Cristo. ¿Por qué necesitas a Cristo? Porque estás separado de Él a causa de tu pecado. Y esto es muy, muy importante. Romanos 3:23. Si tienen alguna Biblia a mano o alguien nos puede apoyar, para que vean que no estoy diciendo mentiras, ahí dice en la Biblia, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron.
A veces una persona, algunos de ustedes han recibido tal vez algunos de los videos que compartimos por internet y algunos de ellos que llamamos las gotas de miel o gotitas de miel, les decimos algunos cariñosamente. Y una persona a la que le comparto las gotas de miel decía, lo que no me gusta es que la persona que está en el video siempre dice, tú necesitas y tú tienes que hacer esto. Y si él no necesita, todos lo necesitamos. Por supuesto que todos lo necesitamos. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Los que nos hemos parado aquí al frente, todos hemos sido pecadores. El Señor Jesús nos libera de las consecuencias del pecado y nos da la victoria sobre el pecado. Pero aún así, mientras tengamos nuestra vida carnal, podemos caer. Y es importante que seamos conscientes de eso. Entonces, cuando decimos, necesitas a Cristo, es porque nosotros ya lo tenemos, no porque nosotros no lo necesitemos. ¿Ok? Entonces, nada más quiero hacer esa aclaración. Dice, por cuanto todos pecaron, y luego hay una consecuencia de ese pecado. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y es importante entonces que nosotros nos quitemos de una serie de ideas que a veces están concebidas, pienso yo que puede ser a propósito, y que se nos enseñan. Por ejemplo, el hecho de que hay pecados grandes y hay pecados pequeños, ¿no? Ahorita decíamos, ¿quién ha asesinado a alguien? ¿Quién no lo ha asesinado? Pues todos, ¿no? ¿Quién no ha hecho una mentira? No, pero una mentira es, incluso hasta le llaman una mentira piadosa. El Señor no califica los pecados. El Señor no tiene tonalidades de gris. O es blanco o es negro. O eres o no eres. No hace como esta costumbre que hemos tenido nosotros de decir, bueno, esos son pecaditos pequeños, ¿no? O se justifica el pecado porque mire la mentira ayudó. No se justifica. Ningún pecado se justifica. Y aunque hubiéramos nosotros nada más dicho una sola mentira, aunque nos hubiéramos quedado con unas hojas de la oficina, con un lápiz de un compañero, aunque hubiéramos nosotros robado por menos, como dice un político, bueno, yo robo pero poquito, ¿no? Como si eso fuera una justificación, ay, te vamos a alabar porque robas poquito nada más. No, el que roba, roba, no hay poquitos ahí. Y delante del Señor se hace culpable de todos. Eso nos dice Santiago, el capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Entonces no podemos decir que estamos exentos porque yo robo poquito, porque yo miento poquito, porque las mentiras que yo digo son piadosas, ¿no? Y lo pongo así entre muchísimas comillas, porque no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira y es tan sencillo como eso. Entonces todos hemos caído en eso. Todos necesitamos a Jesucristo, unos ya lo tenemos, gracias a Dios. Hay una consecuencia, también nos dice, por haber pecado. La segunda parte de este versículo nos dice, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos excluidos de la presencia de Dios. Dios no se relaciona con el pecado. Él no quiere saber nada del pecado. ¿Y dónde se origina esto? Porque a veces hay alguien que dice, el cuento que viene ahí en la Biblia de Adán y Eva, no, es un hecho real. Es una historia real que es donde se origina precisamente esta situación. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Porque luego también ahí hay fábulas y fantasías y cosas que la gente inventa. Insisto, estoy seguro que mucha gente con el propósito de desvirtuar las escrituras. Pero ¿cuál fue el pecado de ellos? La desobediencia. Ellos desobedecieron a Dios. Que si el árbol era de manzanas o de peras o de guayabas o de plátano, eso es lo de menos. El Señor les dio una instrucción y ellos desobedecieron. Ese es el punto. Ellos desobedecieron y como consecuencia de la desobediencia a Dios, fueron separados de Dios. El Señor les dijo que si comían del fruto prohibido, ellos conocerían la muerte. Y la palabra muerte significa separación. La palabra muerte, en ese momento en que ellos pecaron y les fueron abiertos los ojos, significa la separación espiritual de ellos y Dios. Dios no se puede relacionar
con el pecado. Y entonces viene una consecuencia dramática para ellos que nos alcanza a nuestros días en lo que conocemos nosotros como la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, tenemos esa naturaleza y ocupamos del Señor para que día con día Él nos dé la victoria, y Él lo hace. Entonces no es que unos tengamos menor capacidad que otros para pecar, no, todos la tenemos, y en mi caso con creces, sino que quienes tenemos al Señor Jesucristo hemos obtenido por medio de Él la victoria sobre el pecado, y podemos acudir a Él cuando estamos en tentación y en cualquier momento para que Él nos saque adelante. Y si por alguna razón llegáramos a caer, todavía nos dice el Señor: ven a mí, con un corazón contrito y humillado, y yo te perdonaré y limpiaré tus pecados. El Señor siempre está dispuesto en esta relación que quiere tener con nosotros y que nos ve de una manera muy particular. Veámonos como Dios nos ve. Dios nos ve como pecadores. Dios nos ve como personas que estamos en contra de su voluntad, que andamos desobedeciéndolo a Él, y por eso la palabra de Dios llama a los hijos de desobediencia o los hijos de ira, porque al estar en contra del Señor desobedeciéndole, la ira de Dios está sobre nosotros. Mientras nos mantengamos en pecado, la ira de Dios está en nosotros. Y es importante que seamos conscientes de quiénes somos y qué necesitamos. Somos pecadores y necesitamos al Señor Jesucristo para que Él limpie nuestros pecados. Y esa es la buena noticia. Dios nos da las respuestas a todas nuestras dudas. ¿Cómo voy a ser limpio de pecados si yo no puedo cumplir con toda la ley? El Señor, por amor, entrega a su Hijo Jesús para que Él pague por nosotros los pecados. Dice la primera carta de Timoteo 1:15, dice: palabra fiel, primera de Timoteo 1:15. Hoy escuché unas hojas ahí que estaban pasando. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo en la carta, yo soy el primero. O sea, nosotros no decimos que somos puros y bellos. Algunos somos bellos, pero no puros. También somos pecadores. También caemos en ese calificativo. También necesitamos a Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino con ese propósito específico: salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y por no quitarle el lugar a Pablo, pues yo diría, pues yo soy el segundo. Nos formamos ahí en la misma línea, ¿no? Cada uno de nosotros necesitamos ser salvados. Cada uno de nosotros. Pero fíjense el propósito por el cual viene el Señor Jesucristo: a salvar a los pecadores. Entonces, para que Él te salve, ¿qué necesitas? Reconocer que eres pecador. Porque si no reconoces que eres pecador, pues no va a haber ningún cambio en tu vida. Por mucho que haya una medicina y que el médico nos diga: necesitas esta medicina para aliviarte, si no nos la tomamos, pues no va a funcionar. Entonces, para que el Señor nos pueda salvar, necesitamos reconocernos como pecadores. ¿Cómo puedo recibirlo? Ese es el primer punto más importante. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, en el texto que leímos en Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el testimonio que nos compartía Nilsa, decía: yo veía mucha paz en ese lugar, y veía mucha paz. Pues la paz la producen las personas que están en un lugar, ¿va? No es que un lugar sea más pacífico que otro. Veía mucha paz y me gustaba estar ahí con estas personas. Pero esa paz, dice la palabra de Dios, la produce el sacrificio de Cristo, y que nosotros lo hicimos nuestro. Jesucristo pagó por nuestros pecados. La paz y la paz de Dios que disfrutamos fue gracias al pago que Él hizo. Pero es un pago que nosotros debemos reconocer que se hizo y recibirlo.
en algún tiempo de mi vida tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, en la ciudad de Berlín. Bueno, Berlín Occidental. Para darles una idea del tiempo, todavía estaban divididas las dos Alemanias. Pero fue muy interesante porque cuando yo supe que iba a ir para allá, trabajaba en la Ciudad de México, y entonces pues pedí adelantados todas mis quincenas, ¿no? Como en ese tiempo todavía tenía 3 ceros más el peso, pues yo llevaba así como una mochila grande. No, había abierto una cuenta para no tener que viajar con todo ese dineral. Y al final de cuentas también abrí una cuenta ya en Berlín. Pero lo interesante del caso es que estos estudios eran patrocinados por el Senado de Berlín. Berlín es un estado independiente, bueno, un estado libre, allá sí son libres y soberanos los estados, y tiene un senado propio. Entonces, cuando llegamos, miren, aquí es donde van a vivir este tiempo. Ay, ¿cuánto nos va a costar? No, ya está pagado. Ah, ok. Oye, y todos los días van a llegar a desayunar aquí. Ay, ahí, ¿cuánto tenemos que pagar? No, ya está cubierto. Pero pueden salir, miren, las tardes, pueden hacer esto. Entonces como más o menos nos cuesta, no se preocupen, porque nosotros vamos a dar un pase y les vamos a dar dinero. Y nos daban dinero. Entonces, todo estaba cubierto, todo, absolutamente. Incluso un problemita que tuve como consecuencia de la ambición, para que vean desde cuándo empieza uno a ser pecador. Yo tuve un problema en la mandíbula que se me reflejó estando allá en Berlín. Es un quiste, que no sabía que lo tenía, obviamente, ¿no? Cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años, resulta que a mi hermano, que es 3 años mayor que yo sé que se ve mucho mayor, pero nada más es 3 años mayor que yo, se le cayó un diente y le trajo dinero el ratón. Le trajo una peseta. En aquellos tiempos, pues uno podía comprar con un penny, podía comprar 2 chicles, dos dulces Tommy, los tengo bien, con 1 centavo. Imagínense, con 20 los chocolates valían 5 centavos, o sea, 25 valía la pena, según yo. Se le cayó el diente, yo dije, pues yo también quiero una peseta. Entonces agarré un martillo que tenía mi papá por ahí y me empecé a pegar en un diente. Tenía 5 o 6 años, ya pintaba. Después hice cosas peores, pero bueno. Se aflojó el diente, no logré que se cayera, después ya se cayó, etcétera, ¿no? Al tiempo me dieron mi peseta ya que se cayó. Pero 20 y tantos años después, eso se reflejó cuando estaba estudiando yo en Berlín. Un día un dolor tremendo, se me puso la mandíbula así como la de Popeye y me dolía muchísimo. Entonces me llevaron con un dentista, me operaron, fue una operación pues de un buen ratito. Y no les voy a hacer largo el cuento, pero cuando yo decía, ¿cuánto me va a costar eso? ¿No? Tienes un seguro de gastos médicos que te pagó la universidad, no te va a costar nada, ni 1 centavo pagamos. Todo era gratuito. Yo creo que hubiera sido ridículo que yo dijera, no, nadie paga por mí, yo pago, a ver, ¿cuánto cueste? Yo voy a pagar. No, pues todo está pagado. Entonces, lo único que necesitaba era poner mi linda mandíbula ahí y que me quitaran esta situación. Todo estaba pagado. Todo está pagado por Jesucristo. Él vino, dice el Señor, a pagar por los pecados de nosotros. Y les puse un ejemplo así, que digo, sería ridículo que yo quisiera pagar. Pues en este caso no solo es ridículo, sino que no podemos pagar. No hay manera en que nosotros podamos pagar. Porque el pago de nuestros pecados únicamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Siendo lo inocente que Él era, siendo una persona que nunca pecó, siendo el Hijo de Dios, el pago únicamente lo podía hacer Él. Durante muchos años en el Antiguo Testamento se enseñó acerca del cordero que se sacrificaba por el perdón de los pecados del pueblo. Y esto era una ceremonia que marcaba hacia lo que iba a suceder una vez con el Cordero de Dios. Nilsa lo mencionó así al final de su, no recuerdo si Nilsa o Anita lo mencionaron, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Cordero de Dios. Y durante siglos
se estableció esto en el pueblo de Israel como una representación de lo que Dios iba a hacer por nosotros. Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos nosotros que conocer que Dios se quiere relacionar con nosotros, entender que Él nos ve como pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados. Dice Hebreos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Necesitamos nosotros arrepentirnos y pedirle al Señor que Él limpie nuestros pecados. Jesús es el único camino a la salvación. Solo Él pagó el precio por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Recuerden lo que nos dice Isaías. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense cómo se anunciaba y se describía exactamente cómo iba a ser esta salvación que el Dios tenía para nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y esta es una analogía que siempre hace la palabra de Dios de nosotros. O sea, nos ve como ovejas. Y no sé si ustedes sepan que las ovejas son los animales más torpes que hay en la creación. O sea, se pierden, tienen que andar con el rebaño. Por eso el pastor tiene que traer un cayado para guiarlas, para traérselas. Si tratan de tomar agua en un lugar de corrientes de agua, se ahogan fácilmente. O sea, es lo más torpe que puede haber. Pues el Señor nos ve como ovejas. Y aquí nos dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Reiterativamente la palabra de Dios nos muestra el propósito por el cual Jesucristo viene y el pago que Él ha hecho por nuestros pecados. Y decía, es un pago que sería ridículo que quisiéramos pagar, pero también no podríamos pagarlo. Porque el Señor nos dice en Efesios 2, 8 y 9, el libro de Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia, por la gracia de Dios, de manera gratuita, somos salvados. Y dice, por medio de la fe. Como se dijo aquí, no tenemos nosotros que hacer algo, sino creer. Somos salvados por fe. Creer en lo que Dios dice y creer en lo que Dios hace es lo que nos va a salvar. No necesitamos hacer una serie de cosas que de repente el mundo quiere hacer. Hemos sido engañados en ese sentido y entonces la gente hace una serie de ceremonias y de cosas y busca de alguna manera en que ellos se sientan que pueden ser salvados, ¿no? Y yo soy una buena persona y yo hago siempre cosas buenas y yo no he sido un criminal, no he matado a nadie y entonces nos empezamos a comparar. Y es muy común cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra de Dios. La esposa dice, quiero que eso le digas a mi marido, porque mi marido, mira, así es, díselo a él. O el papá dice, díselo a mi hijo, porque mi hijo, mira, él es el que lo necesita. Solemos hacer eso y decir, es que lo necesita más fulano, lo necesita mangano, yo no lo necesito, pero el Señor nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros. No es para el vecino, no es para mi esposa, mi hijo, mi esposo, no, es para nosotros. El Señor dice que cada uno de nosotros es pecador y que por Él vino el Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, a pagar por los pecados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, esta que disfrutamos, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Decíamos que hay un motivador, porque alguien puede decir, bueno, si Dios nos creó, si Dios creó el mundo, si Dios quiso todas estas cosas maravillosas, ¿por qué te toma todavía el cuidado de ir por cada uno de nosotros? Simplemente por amor. Ahorita se mencionó el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 16, lo mencionó Nilsa. Porque de tal manera, de una manera tan grande,
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesucristo vino a morir por los pecados de todos, pero ¿saben qué es lo lamentable de esto? Que muchas personas no aceptan ese pago, y como consecuencia de no aceptarlo, van a dar al castigo eterno en el infierno, en una separación permanente de Dios. Decíamos que la muerte es separación, entonces la muerte espiritual es estar separados siempre de Dios, de una manera tan grande que es difícil para la mente humana dimensionarlo. De esa forma nos ama Dios, que ha dado a su propio Hijo. Elaboró todo un plan para que nosotros no tuviéramos que hacer más que confiar en Él, creerle, arrepentirnos y pedirle que Él entre en nuestros corazones, aceptar el pago que Él hizo por nuestros pecados. Ahorita Nielsen enseñaba un folleto que acostumbramos también compartir, y en ese folleto viene explicado, ese folleto se llama El Plan de la Salvación. Dios tiene un plan para salvarnos, y este que le estamos explicando es el plan, siendo Él totalmente inocente, sin haber hecho nada que quebrantara la ley. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Fíjese, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero era necesario que así fuera, porque era la única forma en que podía pagar por nuestros pecados. El Cordero de Dios debía ser puro y sin mancha para pagar ese enorme precio. No hay otra forma, todo lo hizo Él, no hay otro camino. También la gente se confunde diciendo que hay un dicho famoso, hay muchos caminos para llegar a Roma, lo cual para empezar está equivocado, porque los caminos se construyeron de Roma hacia las provincias. No es que vayan de allá para acá, sino de aquí para allá. Hay muchos caminos de donde salir de Roma. Y entonces la gente, a veces que les hablamos de la palabra de Dios y de esta necesidad que tienen del Salvador, dicen, bueno, es que hay muchos caminos para llegar a Dios. No nos dejemos engañar por Satanás. El Señor es muy claro en su palabra. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los 35 caminos. No, dijo, yo soy el camino. Soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nuestra necedad, en una parte de nuestra vida, mucha gente en la humanidad, por ejemplo, se hace imágenes que la palabra de Dios describe como ídolos, y entonces la gente le pide esas imágenes, o le pide a un señor, o le pide a la mamá de no sé, o sea, el Señor quiere una relación personal con cada uno de nosotros, y desechamos ese privilegio cuando nosotros andamos buscando otros caminos y otras maneras de ser, cuando es muy sencillo. Yo soy el camino, dice el Señor, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de ser salvados. El sacrificio del Señor tuvo un precio muy alto, y es importante que lo reconozcamos, porque también hay personas que dicen, ¿cómo? ¿Así de fácil? Nada más tengo que creer y ya. Para ti puede ser fácil, pero para el Señor tuvo el precio más alto. Ahora, ese de ser fácil también puede ser un decir, porque ahorita nos decía Nielsen en su testimonio, tuve que doblegar mi orgullo, y a veces el orgullo es el que nos impide. A veces el qué dirán es el que nos impide. A veces el ay, ¿cómo me voy a hacer el débil si yo siempre he sido fuerte y he salido adelante? A veces eso es lo que nos impide recibir la salvación eterna. Necesitamos reconocernos como pecadores y reconocernos como que necesitamos realmente de un Salvador. Y eso es importante que nosotros lo hagamos válido en nuestra vida, porque el precio fue muy alto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. La gente que no recibe al Señor Jesucristo no está estimando el alto valor que tiene el que Él haya venido a vivir en carne y haya muerto por nuestros pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nunca hubo una queja de parte de Él. Nunca hubo un reclamo de parte de Él. Al contrario, Él venía con el propósito de entregar su vida, porque era el propósito de Dios, y eso se cumplió. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a pagar por tus pecados, Él nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú tienes que entregar tu corazón a Él. Hoy es importante que tú te reconozcas como Dios te ve y que entonces puedas realmente recibirle en su corazón y confesar que el Señor Jesús es el Señor. Como decía Nils en tu testimonio, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante entonces hacer una decisión y declarar que el Señor es el Dios de tu vida. El Señor nos dice, además, que nos va a acompañar por siempre. Él quiere establecer una relación eterna contigo y conmigo. No es una relación temporal, no es una decisión del día de hoy por la mañana, a las 10, 11 de la mañana. Es una decisión por una eternidad. Y Él nos promete que nos va a acompañar por todos los tiempos. Así que no dejes escapar la oportunidad. El mensaje de salvación es muy claro, es muy sencillo de entender para quien lo quiera entender. El Señor ofrece una vida abundante a todos los que establecen una relación con Él, y es una vida aquí y en la eternidad. Yo espero que el mensaje de hoy, los testimonios y los cantos, pero sobre todo la palabra de Dios, trabaje en sus corazones para que puedan realmente hacer esta decisión que muchos hemos hecho y que nos ha llevado a una vida de gozo en el Señor. Y quiero aclarar, no quiere decir que no enfrentemos dificultades, pero sabemos y confiamos en el Señor y Él nos saca adelante y nos da de su palabra, que es la guía que tenemos día con día para poder tener una vida de victoria sobre el pecado. Vamos a hacer una oración y les pido si cierran sus ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu enorme amor, Señor. Gracias por el amor que no podemos ni siquiera dimensionar, pero que nos ha dado el pago perfecto, Señor, que tú demandas por los pecados. Y, Señor, sabemos que es algo que nosotros no podríamos hacer. Te quiero pedir, Señor, que tú trabajes en los corazones de cada uno de nosotros. Y en este momento voy a pedir, sobre todo a quienes no han recibido al Señor, que continúen ahí con sus ojos cerrados. Voy a hacer una oración para guiarlos a todo aquel que quiera recibir al Señor, que lo pueda hacer el día de hoy. ¿Alguien quiere levantar su mano que quiera recibir al Señor? ¿Alguien que quiera recibir al Señor Jesús para hacer una oración juntos? Ok, no dejemos escapar esta oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. No sabemos qué va a pasar saliendo de aquí. No se vayan de aquí como entraron. Si pueden realmente salir con la seguridad que da el Señor de la salvación, habrá un cambio eterno en su vida y en todas las personas que ustedes puedan tocar con ellos. ¿Habrá alguien más que quiera recibir el día de hoy al Señor, que quiera levantar su mano? Muy bien, señora Rosa. ¿Alguien más quiere recibir al Señor esta mañana? El Señor está tocando tu puerta. Muy bien, Janet. Está tocando tu puerta el día de hoy. Él quiere tener una comunión contigo. Eso que estás sintiendo en tu corazón es el Señor tocando la puerta. Quiere entrar ahí y quiere tener una relación eterna contigo.
Ábrele la puerta de tu corazón, no tienes nada que perder. En el Señor todo es ganancia. Quita las ideas que puedan estar trayendo Satanás en este momento a tu mente, recházalas y entrégate al Señor. Él anhela establecer una relación contigo. Depende de ti esta relación eterna. ¿Alguien más desea hacer una decisión que levante su mano? Bien, José Luis, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer una oración entonces. Les voy a pedir a quien levantaron su mano que mentalmente repitan conmigo, que hagan suya esta oración y que lo hagan con un corazón genuino. Yo simplemente seré una guía, háganlo ustedes con sus propias palabras, pero háganlo de corazón y el Señor cumplirá su promesa. Señor, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Me reconozco, Señor, como pecador que te necesita, Señor. Quiero pedirte que el pago de los pecados que hizo tu Hijo Jesús se acrediten a mi favor. Señor, quiero recibir a tu Hijo en mi corazón, quiero vivir una vida eterna de una relación contigo, Señor. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero honrarte y glorificarte por toda una eternidad. Y yo sé que tú cumples tu palabra, Señor, porque lo hemos visto cuando has hecho anuncios como el del nacimiento de tu Hijo Jesús que vendría a pagar por los pecados del mundo, y vimos el cumplimiento de esta promesa. Y sabemos también, Señor, que los últimos tiempos se acercan, Señor. Vemos la maldad que nos rodea. Y te quiero pedir que entres a mi corazón, que cambies mi vida, Señor, porque necesito que tú seas el Señor de mi vida. Quítame la maldad, Señor. Quítame los malos pensamientos. Quita el pecado de mi vida y ayúdame a vivir limpio para ti, Señor. Permíteme gozarme con el gozo que tú das por medio de la salvación. Quiero tener de tu paz, Señor. Quiero tener de tu gozo. Quiero alabarte por siempre y ser parte de tu familia, Señor, como tú lo prometes que haces. Te quiero pedir, Señor, que de aquí en adelante guíes mi vida por medio de tu palabra, para que no tenga tropiezo delante de ti, Señor, y podamos tener esta relación por una eternidad. Te pido estas cosas, Señor, en el precioso nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que pagó por los pecados del mundo, de los cuales, Señor, te pido que acredites el pago de mis pecados, Señor. Si hicieron esta oración, el Señor no es hombre que mienta. Él cumple sus promesas y estará con ustedes por una eternidad.